momento que íbamos a considerar pues la parte de lo que son códigos algebraicos para la corrección de errores simples. Entonces, supuestamente, ¿por qué se tienen que hacer estas cosas dentro de los mecanismos de comunicaciones digitales? Pues dentro de los mecanismos de comunicaciones digitales, pues nosotros nos van a pasar todo este tipo de cosas porque es que la información va a estar sujeta siempre a posibles errores y posibles fallos. Ustedes pudieron encontrar en la vez pasada la forma en cómo se estructuraban los códigos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que con cierta consideración pudimos darnos cuenta, en este caso, que pues uno podía disponer de este concepto de forma matricial, ¿cierto? Entonces uno podía mirar lo que era el concepto de la paridad horizontal, el concepto de la paridad vertical. Ahorita miramos ejemplos y aplicaciones de esta parte. Entonces, obviamente, en este caso, para poder considerar procesos de condiciones, se tiene que involucrar, procesos de definición de corrección de errores. La corrección de errores en los códigos no es simple, es algo que necesita implementación. Entonces, la situación es que, por ejemplo, esto involucra que de pronto las columnas sean diferentes, porque qué tal que todas las columnas sean iguales. Y los dígitos de chequeos convencionalmente tienen que tener una característica especial. Por ejemplo, el dígito de chequeo de las columnas, que en ese caso tengan un único 1, supongamos. Eso es un problema para esta parte. Entonces, para esto se han determinado mediciones especiales y estructuras algorítmicas que pueden apoyar esto, como los códigos algebraicos. Entonces, ¿cómo se estructura un código algebraico? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una palabra recibida y esa palabra recibida puede determinar, en este caso, por una operación punto, con esa matriz, ese valor de ese resultado. Entonces, digamos que si esto, por condiciones, llegase a encontrarse un 0 por esta operación de esto, pues no tendríamos un error, básicamente. Pero cuando sí tenemos errores, ¿qué pasa? Entonces, lastimosamente, esto es diferente de 0 y se requiere corregir según la redundancia del código. Nosotros habíamos dicho en este caso de la redundancia del manejo en el código, básicamente pues que aquí estaba definida de esta forma, ¿cierto? Entonces, como para repetirle a ustedes en este caso, la redundancia definía una proporción. Entonces, ¿qué quería decir esa proporción? Pues que la redundancia, dependiendo de la cantidad de específicos valores, en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo tenía 2 bits, en este caso, o 1 bit, entonces en ese orden de ideas yo necesitaba valores de redundancia más grandes. Por ejemplo, para 1 bit necesito 2, para 2 bits necesito 3, para 3 bits necesito 3, y así sucesivamente. Entonces, si yo quería construir una palabra para enviar información con 1 bit, realmente no necesitaba 1 bit, necesitaba 3. Si yo necesitaba mandar 3 bits, en este caso, pues necesitaba era finalmente mandar 6. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es que yo tenía que revisar el cumplir con esta regla. Entonces, eso tenía un problema en cuanto a lo que era el manejo de la redundancia. Entonces, cuando se está hablando de redundancia, obviamente esas situaciones se involucran acá. Entonces, hay matrices, por ejemplo, que son las cuales están acá definidas para poder resolver estos problemas de los códigos de errores. Es más, de hecho, uno lo que hace es organizarlos matricialmente en ciertas posiciones, como les vamos a mostrar ahorita un ejemplo, ¿cierto? Y eso involucra que usted se dé cuenta dónde está el error. También existen, en este caso, códigos cíclicos. ¿Para qué sirven o qué hacen esos códigos cíclicos? Pues esos códigos cíclicos son una subclase de códigos algebraicos, pues que se caracterizan por tener unas propiedades muy particulares. La primera de ellas es que tienen la capacidad de definir cuánto error o cuánto pueden corregir, en este caso, cuánto error puede haber o cuánto error puede corregir según el nivel de redundancia. Entonces, en este caso, ellos van a obrar particularmente en detección de ciertos conceptos de ráfaga. Cuando uno habla de ráfaga es que envía 10 bits, 20 bits. La ráfaga sí tiene en ese sentido un cierto valor. Entonces, la codificación se va a poder en ese caso manejar mucho más fácil. Normalmente, los códigos cíclicos se van a generar por un polinomio generador, valga la redundancia, y el grado del polinomio tiene un grado B, en este caso, desde ese punto de vista. Por aquí alguien está pidiendo entrar. Dejémoslo entrar.
Entonces, ya desde ese punto de vista y revisando este concepto, ¿cierto? Entonces, digamos que es bien importante considerar que ¿a qué nos estamos refiriendo? Mire, no, yo me imagino que esto no es nada del otro mundo. Esto es un código polinómico. Mire, ¿por qué es un código polinómico? Sencillo. ¿Cuántos valores ven ustedes acá? Ustedes ven desde x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5. Entonces, el código polinómico, ¿cómo se escribe? ¿O qué valor lo determina? Lo determina x a la 5, porque aquí está el 1. X a la 3, x a la 2 y 1. ¿Entendieron? Sí, pro. Yo no creo que eso sea complicado. Listo. Entonces, hay una secuencia definida por unos ciertos números de dígitos. Por ejemplo, aquí están los K dígitos y obviamente esto implica que existe una palabra codificada. Entonces, la regla del código cíclico es ¿cuál? Aquí está. Toda palabra del código es divisible sin residuo entre el polinomio generador. O sea, yo tengo que básicamente dividir esto por el polinomio generador y pues eso no me debe dar residuo. Y esa es la regla. Entonces, aquí tienen específicamente eso. Entonces, cuando se está haciendo esa operación, básicamente ahí están los pasos fundamentales. Entonces, por ejemplo, lo único que hace es agregar ceros a la secuencia de información. Entonces, uno produce, son estas operaciones. Finalmente, en este caso, para nosotros, después de hacer todas estas operaciones, ¿qué es lo que realmente estamos enviando? Pues si para nosotros f de x es la palabra codificada y g de x es la secuencia de los dígitos de información, lo que uno termina enviando, básicamente, ¿qué es? La palabra codificada se compone de lo que uno ha estructurado, en este caso, más los niveles de redundancia. Entonces, finalmente, ¿qué estamos haciendo? Pues comprobando esto tan fácil que tenemos acá. Perdón. Yo me voy a esto. Sencillamente es esto. Ya, si usted tiene básicamente, en este caso, unos valores a enviar, ¿cierto? Desde ese punto de vista, en ese caso, el nivel de redundancia le dice que tiene que enviar. Entonces, esta sería f de x, esta sería g de x y esta sería r de x. ¿Entendieron? Y no es más. Y eso es todo. Lo que pasa es que pues esto va a estar plegado ya no de la existencia tan simple de unos simples valores binarios, sino que en este caso, pues obviamente va a hablar puntualmente de lo que es una palabra codificada. Pues que es que esto tiene una estructura generadora. Ahora, los códigos cíclicos, pues digamos que ellos tienen unas consideraciones. Las palabras de código, perdón, en este caso, primero que todo, por ejemplo, en el polinomio p de x, no puede tener a x como factor común. ¿Cuál es la razón? O sea, yo no puedo dividir la interacción de las entradas de valores a la palabra generadora por los valores que le entran, porque supuestamente en este caso, entonces, digamos que podríamos llegar a determinar cosas que para el desarrollo no nos implican a nosotros resultados. Por ejemplo, terminar en 0 es algo que aquí nos está esperando dar. Ahora, por ejemplo, ¿sí? Ahorita hacemos ejemplos de esto. Entonces, los teoremas de códigos cíclicos. ¿Cuál es el primero de ellos? Cualquier polinomio con más de un término detecta cualquier error simple. Bueno, número 1. Entonces, un error simple se puede representar por un 1 o por un 0. O en ese caso, el xésimo valor, que en ese sentido, obviamente, que va a estar allí, que va a estar con errores en este caso. ¿Ya? 2. No existe polinomio con un número impar de términos que sea divisible entre x más 1. Entonces, el polinomio, o sea, los polinomios acá juegan un papel importante porque los factores comunes con los cuales uno divide el polinomio van a detectar ocurrencias, en ese caso para la parte de errores, en los cuales los errores están en posiciones impares. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque es que los errores van a estar ubicados en partes pares e partes impares de la estructura de datos. Y eso también para esto es una clave. Cualquier código cíclico generado por un polinomio de grado B es capaz de detectar todas las ráfagas de longitud B o menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no puedo pedirle a un polinomio de cierta ráfaga que en este caso detecte los errores si estamos refinando o definiendo un límite en el cual
la longitud binaria que tenga en este caso esto sea la que no corresponde. Entonces yo no le puedo hacer esto al código. Eso son simples matemáticas, porque cuando la ráfaga tiene una determinada medida, se va a representar como una función matemática. Así de sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es factorizar y darnos cuenta en este caso de que posiblemente van a haber valores en los cuales no podamos llegar a esa definición de él. Entonces, como no es divisible, no se puede expresar. Ahora, digamos que si tenemos un polinomio P de X, en este caso, y si tenemos que pertenece a un exponente E, y ese es menor entero, positivo, para el cual X a la E más 1 es divisible por P de X, entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros podemos tener un polinomio generador capaz, vuelvo y les repito acá, de que de pronto se pueda encargar de detectar errores simples y hasta errores dobles. Pero siempre y cuando la longitud de las palabras que estén codificadas, que es n, en este caso, sean iguales o menores al exponente e, al cual debe de estar considerado ese polinomio, ¿no? En ese caso, o sea, la condición en ese orden de ideas sería que esa longitud de las palabras, que es n, sea menor o igual que en ese sentido el valor e, que es el exponente del mismo polinomio. Entonces, por ejemplo, miremos acá ejemplos de estos polinomios. Supuestamente aquí tenemos el exponente 32.768. ¿Por qué es 32.768? Vamos a revisar una cosa. Entonces, por aquí hay una calculadora. Y esto es 2, perdón. Vamos a sacar por aquí una científica. Esto es 2 elevado a la 15. ¿Esto qué es? Pues esto es 32.768. O sea, el grado en el cual está definido este polinomio, pues es la potencia más alta que él tiene especificada. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, este valor de este polinomio, ¿a qué exponente pertenece? Pues pertenece al nivel 15 de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, potencialmente, ¿cuántos dígitos binarios se pueden escribir con un polinomio de grado 15? Preguntas. ¿Aló? ¿Nadie me contesta? Bueno, entonces yo sí les voy a contar a todos los que están acá, ¿cierto? A todos los participantes de esta sesión, que si yo tengo en este caso este polinomio, esto es sencillo, matemáticas básicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo vengo desde x a la 0 a x a la 15, tengo 16 términos. ¿Cuántos bytes? Tengo 8 y 8, 16. ¿Cuántos nibbles? Tengo 4. Entonces, si digamos que, pues este es el grado de este polinomio, que pertenece al exponente de 32.768, entonces puede detectar cualquier error doble en tramas que de pronto en ese caso tengan esa longitud y otros ciertos múltiples patrones de error. En ese caso, miren bien. Aquí hay ejemplos de polinomios usados. Por ejemplo, esto ya está registrado. Por ejemplo, este es el CRC12. CRC12 realmente, ¿cuántos términos tiene? Tiene 13. ¿Cuántos tiene el CRC16? En este caso, pues tiene en ese sentido desde x a la 16 a x a la 0. ¿Cuántos tiene el CRC32? Pues obviamente, ¿qué sucede con esto? En CRC32 se reconocen desde x a la 32 a x a la 1, a x a la 0. Normalmente esto es de los valores que se usan en las normas IEEE 802. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es esto? Pues son sencillamente polinomios generadores. Entonces, ahorita hablemos de todas formas, en este caso, ¿cierto? Y obviamente nos vamos a dar cuenta y nos vamos a considerar que hay implementación de codificadores y de codificadores de códigos cíclicos por hardware. Por ejemplo, fíjense que esta es la implementación de un codificador cíclico, ¿sí? Entonces, ¿por dónde van entrando los datos? Van entrando por este lado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros vemos que tenemos una entrada paralela de G de X, porque aquí entraría G de 0, G de 1, G de 2, G de 3,
G de sub menos 1, G de sub B, y por acá va entrando en este caso el otro factor. Entonces fíjense que yo voy considerando hacer corrimientos, en este caso, ¿sí? De la consideración de la palabra que se va acá en ese sentido a producir, ¿sí? Entonces aquí ellos irían a funcionar específicamente como el valor con el cual se estaría mezclando con la palabra codificada, ¿ya? Entonces, obviamente, pues, ¿qué va a involucrar? Que si GDI es 1, pues esto aquí tenemos este tipo de relación. Si GDI es 0, pues tenemos este tipo de relación, ¿ya? Bueno, por acá, por ejemplo, tenemos un residuo de f de x con este polinomio, ¿sí? Esto es de 3 dígitos, grado 2, en este caso. Y miren que en ese sentido, pues obviamente uno puede producir pequeños bloques de palabras, ¿cierto? Obviamente, si nosotros involucramos aquí otros tipos de otros polinomios, por ejemplo, ese sería de x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 2, x a la 1, x a la 0. ¿Qué sucede con x a la 3? Pues x a la 3 vale 0. Entonces, hay que tener en cuenta que las posiciones que no están acá, no es que supuestamente no se escriban, se escribe con 1 la potencia que aparece, la potencia que no aparece se escribe con 0. Entonces, en este caso, pues obviamente habría que hacer algunas consideraciones. Si nosotros tenemos en cuenta a este valor, ¿cierto? Y lo vamos a específicamente a dividir por este polinomio que tenemos acá, entonces vamos posiblemente a encontrar un residuo. En este caso, ¿ya? Bueno. Entonces, los códigos cíclicos supuestamente van a involucrar, pues, unos procesos de transformación de palabras en unas determinadas estructuras y tomando esas estructuras se van a decodificar para precisamente darnos cuenta cuál era la palabra original, en este caso. Bueno, entonces, los códigos cíclicos, ¿para qué se hacen o para qué se usan? Primero, pues, ustedes tienen que entender de que, pues, ayudan a detectar y a corregir errores y son útiles porque su eficiencia en la detección de ráfagas de errores es bastante alta y es fácilmente implementarlos a punta de compuertas básicas y de registros de desplazamiento como los flip-flops. Entonces, las compuertas básicas, en este caso con SOR, y los flip-flops son de gran ayuda en este momento. Bueno, acá tenemos el código binario 2312, en este caso, el cual tiene una distancia mínima de 7. Entonces, con esas características, es capaz de corregir errores triples y hasta 6 errores en las palabras de código, ¿cierto? En este caso. Entonces, por ejemplo, es un código Golai, al que están caracterizando acá. Este es el código, mismo código, pues ya no es 2312, sino 2412 con distancia mínima 8, que dice que supuestamente se hace encargo de corregir errores triples y a detectar hasta 7 errores en palabras de código. Aquí hay otros códigos, está el BCH. ¿Por qué se llama BCH? Pues ves Bose, Chaturi, en ese caso Hockenheim, ¿cierto? Entonces, pues eso es un código que es capaz, específicamente con unos manejos de distancias, por ejemplo, el 127.64 corrige hasta 10 errores. 127.36 es capaz de corregir hasta 15 errores. Entonces, de todas maneras, acá la forma de ir a caracterizarlos, pues tiene unas reglas. Por ejemplo, estos de acá están caracterizados que en lo cual 2 a la b tiene que ser igual a n más 1. Y n menos q tiene que ser igual a b. Y ese b tiene que ser mayor o igual que 3, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, el código SH tiene unas subclases como el Reed Solomon, en este caso, que opera con símbolos binarios de ciertos B-bits que están acá y son bits en lugar de bits individuales. Entonces es muy empleado para, por ejemplo, manejar estructuras múltiples donde en ese caso hay errores múltiples, ¿ya? Entonces, uno puede en ese sentido hacer estas mediciones y de hecho, en la eficiencia que tienen los códigos, nosotros podríamos determinar en este caso qué sería lo mejor. Entonces, obviamente, esta curva nos va a indicar a nosotros los niveles de probabilidad de errores en los bloques, en los cuales, pues obviamente, entre mucho más bajo, pues sería mucho mejor. Por ejemplo, este nivel de probabilidad aquí es ciertamente alto en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es reducir precisamente esos márgenes y esos niveles para mantener en ese caso de una forma estable
digamos que la forma en cómo se trabaja las palabras en los mecanismos digitales, considerando de que obviamente hay que meterlos hasta sin codificación. Bueno, entonces aquí hay algunas conclusiones, entre ellas, pues obviamente mencionan que el método empleado acá va a depender de las condiciones de la comunicación y de la aplicación en particular. Fuera de eso, pues obviamente hay que revisar lo que se va a hacer con los códigos para que en ese sentido sean lo suficientemente robustos para manejar cosas con detección de ráfagas, ¿ya? En este caso. Entonces, esto es un poquito largo, ¿no? Antes de revisar esa parte, entonces vamos a caracterizar un poco antes lo que son las comunicaciones aplicables en los códigos de enlace de datos. Entonces, aquí se habla del control de errores. Entonces, habíamos mirado ahorita polinomios y palabras digitales con las cuales, pues de forma puntual, estamos encontrando la posibilidad de detectar errores. Y obviamente, pues esa detección de esos errores va a estar definida en este caso por el hecho de que miremos cómo se cambian los estados en las palabras que supuestamente estamos manejando. Entonces, por ejemplo, esto sería un error de único bit, porque se cambia un dato, y este sería un error de múltiples, un error de ráfaga, en otras palabras. Ahora, esto no quiere decir que los errores tengan que estar así. Los errores pueden tener cualquier ubicación y estar hasta dispersos, o pueden estar en ese caso, sucesivos. Entonces, obviamente, lo más probable que uno espera es que los errores en los bits se produzcan no consecutivos. Entonces, el control de errores va a hacer referencia precisamente a esos mecanismos que se hacen necesarios para detectar y corregir errores, que en ese sentido van a estar determinados por la aparición de ellos en ciertas estructuras de datos, como por ejemplo las tramas. Entonces uno puede hablar de los conceptos de información perdida e información dañada. Entonces, ¿qué es la información perdida? La información perdida viene siendo esos datos que no llegaron a los dispositivos finales o al receptor. Y la información, en este caso dañada, son aquellas que llegan al receptor, pero que son erróneas, en este caso. Ahora, las técnicas de control de errores a nivel de enlace de datos se van a basar en la detección de errores, ¿sí? Y en la corrección de errores. Una cosa es detectar los errores y otra cosa es corregir los errores. Y hay dos tipos convencionalmente asociados a esto, que son el FEC, que son los errores en la trama son corregidos en el receptor, y está lo que se denomina el ARQ, que los errores se corrigen mediante la retransmisión de una trama por completo. Bueno, entonces, la detección de errores, ¿cómo se lleva a cabo? Pues, ¿qué es detectar errores? Pues esta se consiste en añadir bytes o bits al final de cada trama. ¿Para qué? Para, pues obviamente encontrar uno, en este caso, que se puedan detectar errores algunos en los bits. Bueno, entonces ahorita hablemos de cómo se puede llamar este tipo de manejo. Ese error se le dice FSS. Eso se llama secuencia de verificación y comprobación de trama. El transmisor, ¿qué va a hacer? Allí se va a encargar de calcular el valor de los bits especificados, en este caso, antes de enviar un dato. Y obviamente, pues la parte final indica dentro de esto que los receptores van a hacer algunos de ellos los mismos cálculos para verificar si obviamente se tiene coincidencia con los bits adicionales recibidos. Entonces, preguntas. ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No quieren hablar? Hola. Bueno, entonces hablemos de la detección de errores. Hay 4 tipos. Está el BRC, el LRC, el CRC y el checksum. Entonces, ¿qué son los 4 tipos de estas cosas? Pues fundamentalmente, pues hablemos del primero de ellos, que es el BRC. El BRC, como lo pueden apreciar, se conoce como verificación de paridad. Y esta consiste, obviamente, en añadir bits adicionales al carácter que se va a transmitir. En este caso, de una forma en que obviamente el número de unos sea par. Entonces, para paridad par o impar para paridad impar. Entonces, ¿qué quiere decir?
que pues toca mirar a ver si nosotros en este caso aumentamos unos o ceros. Entonces con esto vamos a indicar errores de único bit, porque obviamente él va a depender de que si él puede considerar los errores de ráfaga, entonces va a depender de que los errores, en este caso, sean impares. Aquí está la máquina que precisamente trabaja el BRC. Entonces, ¿qué se sucede? ¿Qué pasa con esto? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes que se están enviando este patrón de bits en donde el número de unos es impar. ¿Qué se hace? Pues se aumenta un 1. Y obviamente, pues ese BRC involucra que pues esto habría que mandar a una máquina para considerar si esto se está cumpliendo con lo que es. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos que nosotros tendríamos que enviar las palabras de acuerdo a la forma en cómo van a estar constituidas por los unos. Por ejemplo, aquí se mandaría un 1 adicional, aquí serían 2, aquí se mandaría un 0, aquí se mandaría un 0 y aquí se mandaría un 1 adicional. ¿Listo? Bueno. Por ejemplo, acá le están enviando la palabra mundo en inglés. Entonces aquí hay 6 unos, aquí hay 6 unos. ¿Cuánto es este? 4 unos. Profe, no sé, pero yo no veo tu cursor. ¿No es el cursor? No, A ver, espérate un segundito, yo te muestro. ¿Aquí lo estás viendo? no, profe. A usted no en el cursor. Bueno, el hecho es que vamos a señalar. En la palabra W, en la W, pues acá hay 6 unos. Aquí en la O hay 6 unos. Aquí en la R hay 4 unos. Aquí en la L hay 4 unos. Y en la D hay 3 unos. Entonces, según eso, ¿cuáles son lo que se le asocia a la secuencia de la W? Pues se le asocia un 0. A la secuencia de la O, un 0. A la secuencia de la R, un 0. A la secuencia de la L, un 0. A la secuencia de la D, un 1. ¿Ya? Entonces, se supone que en este caso, ¿sí? Pues nosotros vamos a considerar una corrupción de estas palabras. Habiendo mandado aquí un 0 y un 0, ¿sí? En este caso, pues aquí vamos a hacer en ese sentido el cambio. Entonces, supongamos que aquí en vez de haber 4 unos, hay 5 unos. Entonces, ¿qué sucede allá? Entonces, que probablemente esta palabra está errónea. ¿Sí entienden lo que estamos diciendo? Pero ¿por qué lo cambió Señor, en cero? señor. No entendí esa partecita del error con el tema de los ceros al final. Mira, aquí tengo yo, estás viendo la palabra Word, ¿cierto? Sí, ¿Todos señor. ven la palabra Word? Yo sí la veo. La que está en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces la palabra Word está segmentada por letras. La primera letra es W y se escribe con 3 unos, un 0 y 3 unos. La segunda es con 2 unos, un 0 y 4 unos. La R se escribe con 3 unos, 2 ceros, un 1 y un 0. La L se escribiría como 11, 0, 1, 1, 0, 0, ¿cierto? En este caso. Y la última, que es la D, pues ahí están contando ustedes la cantidad de bits. Pues ahí se dan cuenta de que ellos necesitan completar una paridad par. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué se aumentó? Pues se aumentó un 0, son 6 unos. Aquí ¿qué se aumentó? Que se aumentó un 0, son 6 unos. Aquí se aumentó ¿qué clase de valor? Pues se aumentó un 0, son 6 unos. Aquí se aumentó un 0, son 4 unos. Y aquí se me aumentaría en ese sentido un 1, porque son 3 ceros. ¿Me entendieron? Sí, profe, pero no sé, ¿no? ¿Estás aumentando el 1 de primero o de último, profe? ¿O el 0? Estamos hablando, ahora vamos a hacer los cambios, ¿cierto? Para que te des cuenta en un momentico. Porque en sistemas digitales
la paridad se pone el número de adelante, como ejemplo. En digitales, pero acá no. Bueno, profe, pero algo tiene que tener en común. No, mentira, un chiste. Tranquila. Présteme mucha atención. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá whiteboard. Espérate un segundito. Un segundito, niña, para que me entienda. Voy a escribir aquí la palabra Word. Entonces, pues estoy escribiendo la palabra Word. Esto es lo que estoy escribiendo. ¿Cierto? Word. ¿Listo? ¿Entendieron todos? Ah, bueno. ¿A qué equivale la W? Entonces equivale a 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Listo? Eso equivale para mí la W. Voy a escribir la palabra, la de la O. La de la O es 110 y 4 unos. Y 4 unos. Entonces voy a escribir acá 110 y 1, 2, 3, 4. ¿Está claro? Bueno, voy a escribir acá la R, que sería 3 unos, 2 ceros y un 1 y un 0. Entonces sería 3 unos, ¿cierto? 2 ceros. Bueno, esto ya no lo puedo volver a hacer. Entonces es 3 unos, 2 ceros, un 1 y un 0. Esa es la R. Voy a hacer la L, ¿cierto? La L es 110, 11, 00. 110, 11, 00. Y acá voy a hacer la D, que sería 11, 00, 100. 11, 00, 00, 100. Listo. Entonces, se supone para todos ustedes que esta es la palabra que yo quiero transmitir, esta. ¿Listo? Entonces, yo para poder hacer eso, voy a definirle a ella el concepto de la paridad. Entonces, supuestamente aquí tengo que escribir 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ese es el concepto de paridad que yo estoy manejando. Para la siguiente sería 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Perdón, 0. Para la siguiente, ¿cuál es? Entonces, ¿Quedaría igual? No, miren, es 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Para la siguiente, ¿cuál es? 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y para la última, Quedaría 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, perdón, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1. Listo. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Entendieron todos? Bueno, Sí, profe. entonces yo creo que ahí está claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues la situación hipotética en el ejemplo es que nos están diciendo que pasa lo siguiente. Ah, bueno, ¿qué pasó? Que en este caso, supongamos, voy a whiteboard. Entonces usted aquí recibió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 0. Aquí recibió 110 y el resto unos. Aquí no hay problema. 110 y el resto 1, 2, 3, 4.
Aquí un 0. Y que de pronto, ¿usted qué recibió? El ejercicio, pues recibió 11, 10, 11, 0, 0. 11, 10, 11, 0, 0. En este caso. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sería la L. La L sería 110, 11 y 3 ceros. 110, 11 y 1, 2, 3 y 3 ceros. Y acá, la última palabra, se mueve. Sería 11, 0, 0 y 1001. No sé por qué, si es solamente a mí, pero se cambia la pantalla cada ratico. No, es que yo me estoy cambiando de pantalla. Ah, ok, profe. Es que, espérate, hombre, es que lo que pasa es que esto fue lo que supuestamente se transmitió. Esto es transmisión. Y ahorita esto fue lo que recepté. Esto. Entonces la pregunta es, ¿hay errores? Sí. ¿Dónde están los errores? Pues aquí hay uno. Ajá. ¿Aquí hay errores? No. 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 ¿Aquí hay errores? Sí. Pero aquí. Ay, ajá. ¿Sí o no? ¿Aquí hay errores? No. ¿Aquí? No. Tampoco. No. Ah, bueno, entonces hay un error en cada una de esas palabras. Entonces, según esto, el BRC puede detectar errores de único bit. Pero en este caso eso es cierto. Solamente puede detectar errores de ráfaga, dice acá, si el número total de errores en cada unidad de datos es impar. O sea, no podríamos tener ya un error, sino más de un error, en este caso. Ya, ahora, miremos el LRC, en este caso. ¿Cómo funciona LRC? Las palabras se organizan matricialmente, como les he mencionado. Entonces, vamos a calcular el bit de paridad, ¿no? Así sea par o impar, para cada columna. Entonces, finalmente, esa fila calculada se añade los datos que se van a transmitir y obviamente, pues ese es el valor que se considera K. Entonces, va a detectar errores precisamente del tamaño de la ráfaga del LRC. Entonces, miren el ejercicio. Los datos vienen de izquierda a derecha. Entonces, va este, va este, va este, va este y va este. Entonces, ¿cómo se saca eso? Entonces, revisemos y verá. Ahí están las 4 columnas que van enviadas. Y esta es la primera, viene aquí. Esta es la segunda, viene aquí. Esta es la tercera, viene aquí. Y aquí viene la cuarta. ¿Cuál es el LRC? Pues aquí hay paridad, impar, par, impar, par, impar, par y par. Este es el dato que se transmite. ¿Está claro? Sí. O sea, se recogen todos estos más ese. Y eso es lo que se transmite. Aquí hay otro ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la paridad? Par, coloca 0. Impar, colocas 1. Par, coloca 0. Impar, colocas 1. Par, colocas 0. Impar, colocas 1. Par, colocas 0. Impar, colocas 1. Listo, entonces, ¿cuál es la palabra que se transmite? Pues es toda esta más este. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ahorita miremos cómo funciona el concepto del CRC. Es el que hemos visto en muchas partes acá.
Pues el CRC es mucho más complejo, más elaborado, más potente que los anteriores. Y obviamente, pues uno de los problemas es que esto está basado en la división binaria. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Pues esto trabaja con una división binaria y eso puede producir un residuo o no. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, hay que añadir al final de la trama una secuencia de bits redundantes que se conoce como CRC o el resto CRC. Y obviamente, ¿eso cómo se saca? Se obtiene de dividir los bits de la trama por un número de binario divisor que se predetermina. Y lo que resulta, y el resto de lo que está allí, de la operación es el CRC. Entonces, ¿qué debe pasar? Pues esos bits para usados más el CRC deben ser uno menos que los números de bits del divisor. No se puede colocar un divisor más grande. Entonces, aquí están los pasos. Los pasos para calcularlo en el transmisor, ¿cuáles son? Se añaden n ceros a la trama, siendo ese valor n más 1 al número de bits del divisor. La trama resultante se divide por el divisor usando el proceso de división binaria normal y el resto que sale allí es el CRC. Luego pues se sustituye el CRC de los n bits obtenidos por los ceros añadidos. Ahora, eso es la parte del transmisor. ¿Cómo es el receptor? Pues se van a recibir la trama que contiene el CRC y se va a tomar la división por el divisor, ¿cierto? Y si no hay errores producidos, pues en este caso el resto es 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Miren bien. Tenemos acá el divisor, que es un divisor reconocido, 1101. Entonces se aumenta un número determinado de ceros. La trama más un número determinado de ceros. Y obviamente, pues aquí se comienzan a considerar lo que debe resultar, en este caso, ¿sí? Las divisiones sucesivas por ese mismo valor. Ese sería el resto CRC. ¿Sí? Todo esto es la división de estos valores. Entonces, allí en este caso, ¿qué sucede? Esto es lo que supuestamente se da en el transmisor. En el receptor, ¿qué pasa? Pues en el receptor se va a hacer lo mismo. Si esa operación nuevamente hecha da 0, pues obviamente no hay ningún problema. Pero si da diferente de 1 es porque ese valor tiene errores. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Jóvenes? Bueno, No, profe, ninguna. aquí está lo de los polinomios que les estaba mencionando ahora rato, ¿no? Los polinomios se usan para control de errores, ¿cierto? Entonces, uno puede representar, de acuerdo a un polinomio, pues una determinada palabra. De hecho, pues les he mencionado a ustedes que hay polinomios registrados que son estándares, que están desde X al lado. Está el CRC12, CRC16, el CRC-ITU y el CRC32. Entonces, ellos van a manejar van a tener determinado un manejo de errores que puede en ese caso afectar al número impar de bits y ráfagas de longitud menor o igual al grado del polinomio. Ahora, ¿qué es lo que se supone que hay que hacer acá? Pues sencillo, ¿no? Para hacer detección de errores con el checksum, en este caso, que ya es otro nivel, a partir de acá, el checksum es un manejador de errores de niveles superiores. ¿Cómo se calcula? En el transmisor, pues se realizan estos pasos. Se divide la trama en cada trozos de n bits, se suman todos los trozos con aritmética de complemento a 1 y se complementa ese resultado. Ese es el checksum. En el receptor se hacen estos pasos. Se divide la trama que incluye el checksum en los cada trozos de n bits, se suman todos los trozos con aritmética de complemento a 1, luego se complementa el resultado. Si el resultado es 0, pues no hay errores. Si el resultado es diferente de 0, pues sí hay errores. ¿Está claro? Bueno, entonces aquí está más o menos como la especificación de esto y de lo que tiene que pasar. Un gráfico. Ahora, acá, por ejemplo, hay un ejemplo más directo. ¿Qué han cogido? Pues se ha cogido esta palabra de estos números determinados de bits y se ha partido en dos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la palabra la partieron aquí. Aquí la partieron. Entonces colocaron 10, 10, 100 y 1.
y al otro lado colocaron 00110001. Entonces, supuestamente, ¿qué hicieron? Pues obviamente en este caso las tuvieron en cuenta y se hizo suma de complemento a 1. Y luego se complementó ese valor. Entonces, esto es lo que supuestamente tiene que estar dando. Este 00011101. ¿Ya? Bueno. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces sigamos. Ahora acá, el receptor, ¿cómo se da cuenta? Pues el receptor se da cuenta porque obviamente a él le va a llegar esa palabra y él tiene que volver a hacerle complemento a 1. O sea, tiene que sumar las palabras entre sí con la suma de comprobación y todo lo que tiene que darle allí es un factor que después de complementado sea todo 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él sí cumplió con las condiciones del control de errores. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, ahorita vamos a hablar de corrección de errores. La corrección de errores, pues se puede encontrar en el FEC para los códigos de Hamming, para la corrección de errores de único bit y el sistema ARQ. ¿Listo? Entonces, en este caso, el FEC es uno de los mecanismos más tratados. ¿Por qué? Porque pues consiste en codificar en el transmisor cada bloque de una determinada distancia de k bits, en este caso de una trama de palabras de n bits. Pero esos n bits tienen que cumplir una relación con respecto a k, y es que n tiene que ser mayor que k. Entonces ese receptor va a decodificar las palabras en los bloques originales, como estamos mencionando acá, aunque estos tuviesen algún error. Entonces vamos a revisar en este caso, pues, cómo se trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, ese sistema es capaz de detectar errores y se va a hacer, para hacer esto, en este caso, pues, se necesitan niveles de redundancia. Por ejemplo, para corregir un error de un bit, en un carácter ASCII de 7 bits, hay que determinar en ese caso cuál de los bits lo puede hacer, porque no es cualquiera tampoco. Ahora, volviendo acá al tema de los bits de redundancia, entonces vamos a darnos cuenta de que el señor Hamming nos dejó a nosotros legado una fórmula. Esa fórmula es la misma que vimos ahora, pero acá vamos a encontrarla un poco más directa, ¿cierto? Entonces vamos a considerar que 2 a la R tiene que ser mayor o igual a M más R más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué se supone que en esta relación tiene que cumplirse? Si para nosotros M y R son las variables a conjugar, entonces, ¿qué podríamos decir? Que R son los números de bits redundantes que tienen que cumplir para que M pueda ser tratado. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo acá un M igual a 7. Entonces, si M es igual a 7, ¿qué R de redundancia le sirve? Entonces, vamos a revisar. Si supongamos que es 7, ¿no? M es 7. Entonces, R, vamos a ver qué valor le sirve. Si M es 7, R, ¿cuánto debe valer? 7 más 7, 14 y 1, 15. Entonces, la pregunta mía es, ese 2 a la R, en este caso, ¿sí? ¿Cumple con esa condición? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? El asunto es que nosotros tenemos que cumplir con estas consideraciones. Supongamos que R vale 4 y M vale 4. ¿Eso sirve para la consideración? ¿Sí o no? A ver, M vale 4 y R vale 4. Entonces sería aquí 9. Y obviamente 2 a la 4 es 16. Entonces ese número sí sirve para esto, por ejemplo en este caso. Aquí hay una tablita, ¿no? Como para no de pronto ir más allá. De hecho, por ejemplo, para un número determinado de bits, ahí mismo están sugiriendo qué cantidad de bits son los que se necesitan. ¿Preguntas, jóvenes?
Acá hay un ejemplo para llevarlo a consideración. Estos ejemplos, pues obviamente, pues son típicos. Estos son derivados de lo que hizo Richard Hamming por allá en 1950. Para poder obviamente darle, digamos que sentido y usar obviamente relaciones de datos y los vidrios de redundancia. Entonces, en este caso, miren bien que ahí tenemos obviamente una palabra de un código ASCII escrita con 4 bits de redundancia, ¿cierto? Entonces, acá se aplican varios conceptos. Está basados, antes de continuar, esto se ha basado en redundancia y en paridad. Entonces, por ejemplo, para la redundancia, en este caso, los mensajes se van a dividir en ciertas partes y los bits de datos del mensaje y los bits de redundancia se van a utilizar en conjunto para verificarlos. ¿Cómo se trabaja la paridad? Pues, en este caso hay que revisar si estos van a determinar paridad par o paridad impar. Entonces, acá tenemos precisamente la palabra que tenemos que usar. La palabra va, en ese caso, definida, donde R, ahí como pueden apreciar ustedes, esto que está acá es la palabra, esto. Entonces ahí pueden apreciar ustedes que pues se ha colocado como a discreción el valor 1, el valor 2, el valor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, eso es lo que en este momento estamos determinando nosotros, ¿ya? Pues obviamente estamos cumpliendo con los niveles de redundancia. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que 4 es un nivel de redundancia apreciable para 7. ¿Está claro? ¿No? No, profe. ¿No entendieron? ¿Qué no entienden? ¿Cómo así que 4? A ver, lo que pasa es que en este caso, ¿cuántos bits redundantes ven aquí? Aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Para cuántos bits? Pues ahí hay 7 bits. Entonces, del 11 al 10, al 9, al 7, al 6 y al 3 hay 7 bits. O sea, esto tiene que estar cumpliendo con esta regla. ¿Sí me están entendiendo? O sea, para 7 bits, yo coloco 4 bits redundantes. ¿Entendieron? Ahora sí. Ok. Es que tiene que satisfacer esto, porque por ejemplo, a ver, si este es 4 y este es 7, ¿a qué es igual a esto? A 12, ¿cierto? Entonces 2 a la 4 es 16. Y 16 es mayor o igual que esto que está aquí, ¿o me equivoco? Sí, profe. Ah, bueno, entonces de eso estamos hablando. Pero ya con eso claro, ahorita lo que vamos, o sea, esa es una ubicación caprichosa, porque los bits de redundancia pueden ir en otras partes, ¿no? Pueden estar todos sucesivos o pueden estar organizados de otra manera. En este punto, ¿cierto? Ya lo que consideramos nosotros de forma diferente, pues es determinar ciertos cálculos, ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son? En este punto los cálculos serían estos. Miremoslo de esta forma. ¿Sí? Para calcular, por ejemplo, el primero de ellos, que es el que está supuestamente aquí. Miren bien, este es lo que equivale R1, este es lo que equivale a R1, D3, D5, D7, D9, D11. ¿Cierto? Entonces se verifica esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, esta posición y esta posición. Esto es lo que básicamente se encarga de revisar R1. ¿Qué hace R2? Pues R2, pues ya definido ese, pues se encarga de R2, de D3, de D6, D7, de 10 y de 11. ¿Qué hace R4? Pues R4 va a vigilar otros, pero ya no tiene en cuenta los demás. Entonces haría R4, D5, D6 y D7. Miren bien los valores, ¿no? Y acá, obviamente, pues se va a revisar a lo que vale precisamente el último de ellos. Entonces, de R8. Y ese se va a encargar de estos bits, del mismo R8, de 9, de 10 y de 11. ¿Preguntas? Entonces, aquí lo que estamos sencillamente poniendo en evidencia es eso. ¿Ya?
Esos son los valores con los cuales estamos específicamente siendo constantes. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, entonces revisemos acá cómo se va a determinar de acuerdo al dato 100.11.01. Este es el dato que está escrito aquí, ¿cierto? Entonces acá tengo el primero de ellos que es R1. Entonces, ¿qué sucede con R1? Entonces, ¿qué valor debería de colocar yo aquí? Entonces, el valor que hay que colocar ahí, ¿cuál es? Porque él está revisando las posiciones que le tocan R1. Le toca esta, esta y esta. Entonces, ¿qué paridad es? Tiene que colocar un 1. R2. R2 vigila esta posición, esta, esta y esta. Entonces, ¿qué valor le toca colocar acá a R2? Pues un 1, en este caso. Luego iría, en este caso, a R4, que vigila a D7, D6, D5 y D4. Entonces, ¿cuál es el valor que supuestamente se coloca acá? Pues el valor de la redundancia que implican estos datos. Entonces, sería un 0, ¿cierto? Y luego, finalmente, estaría el R8, que vigila al valor 8, 9, 10 y 11. Pero pues como eso estaría pasando acá, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que habría que hacer revisar en 8? Entonces son básicamente los que están acá. Listo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a pasar acá para hacer un pequeño break. Digamos que ahorita revisemos el error, en este caso. Entonces, supuestamente, esto es lo que se ha enviado y esto es lo que se ha recibido. ¿Cómo se da cuenta esto de que hay un error? Pues vamos a usar el mecanismo que estamos implementando. Entonces, acá tenemos precisamente las palabras. Entonces, acá tenemos la palabra el R1, el R2, el R3 y el R4. Entonces, ¿el R1 cuál es? El R1, ¿qué número tiene que colocar? Pues aquí tiene que colocar el 1, el 1, vamos a ver si es paridad par o impar. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Cierto? Entonces ese es el valor que va a ir de aquí. En la siguiente valor que es para R2, ¿cuáles son los que él vigila? Vigila este y ya. Entonces, ¿qué valor es el que va? Pues donde hay, o sea, tiene que completar la paridad. Entonces aquí iría en este caso, ¿sí? Iría a colocar lo que le corresponde a 11, a 10, ¿a quién más? A 7, a 6, a 3 y a 2. Entonces, ¿qué valor va ahí? Va un 1, porque obviamente ya hace falta un 1. En la siguiente pasa exactamente lo mismo, porque tenemos un solo 1, entonces le falta otro 1. Y en la última tenemos 2 unos y 2 ceros. ¿Cuál es la que tenemos que colocar aquí? Pues un 0. Entonces, finalmente, ¿qué envió, por ejemplo, para el caso? Este valor que está acá, pues envió esto y se recibió esto. Quiere decir que en esta posición se va a encontrar un error. ¿Preguntas? Bueno, el hecho es que nosotros estábamos hablando ya acá de los mecanismos de control de errores. Esto es posiblemente un ejercicio que yo les pongo a ustedes en este caso. Ahorita pues vamos a hablar precisamente de lo que es el ARQ, lo que es petición de repetición automática en este caso. Entonces, el ARQ es la corrección de errores en el nivel de enlace de datos. Ojo con esto, si ustedes están viendo redes o ya han visto redes o van a ver redes, el nivel de enlace de datos es el nivel que según el modelo TCP/IP está en la primera base y según el modelo OSI está en la segunda base de las estructuras modulares. Yo les voy a mostrar a ustedes dónde está esta parte en este caso de una vez para que se van dando cuenta y por qué es que se usa. Entonces, en definitiva, el modelo este es el modelo OSI y TCP/IP. Entonces, mírenlos acá. Entonces, yo los voy a mostrar a ustedes. Ese nivel está aquí precisamente. Entonces, aquí están ambos niveles. Aquí están ambos modelos. Esa parte está acá y esa parte está aquí.
O sea, realmente estamos hablando de lo mismo. En este caso, ¿sí entendieron? Bueno, el hecho es que esto es un modelo teórico para desarrollo, esto es un modelo práctico para implementación. Entonces, según eso, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar precisamente sobre las correcciones de errores en esos niveles. Entonces, supuestamente, cada vez que nosotros detectamos un error, vamos a encontrar un reconocimiento negativo que se llama NACK. El NACK es una sigla. ¿Qué quiere decir? De una vez vamos a explicarla. Por ejemplo, yo tengo el ACK, precisamente esta mañana estábamos hablando de esto. El significado del ACK supuestamente quiere decir acknowledgement o en este caso es confirmación, ¿cierto? O en este caso también puede decir conocimiento. ¿Listo? Pero si yo le digo a esto no ACK, entonces estoy diciendo una cosa que se llama NAC. Perdón, lo escribí al revés. ¿Cierto? El NAC, en otras palabras, que se van dando cuenta, supuestamente, pues, indica lo contrario del ACK. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Cierto? Pero no es snack, es snack. Entonces, pues es difícil encontrarlo. Es consentimiento negativo. NAC es consentimiento negativo, o sea, no acknowledge, no confirmo. ¿Está claro para ustedes? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, pues obviamente, los NACs se dan cuando un dispositivo le envían datos y él no dice nada porque supuestamente nunca le llegó nada. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Entonces, a esos dispositivos pueden estar expuestos a tener que usar, por ejemplo, un concepto de ARQ cuando se le envían datos dañados, se le pierden algunos datos o hay reconocimientos perdidos. En este caso, pues obviamente, ¿cómo se implementa eso? Pues yo les voy a mostrar a ustedes, esto tiene unas presentaciones en Flash. Denme un segundo por acá, para que las vayan viendo en este caso. Yo por aquí las tengo, ¿no? Voy a mostrárselas. Me parece que están por aquí. Aquí. Entonces, por ejemplo, no. Necesito ejecutar este código Flash. ¿Esto con qué es que se monta? No, no se puede montar. Yo por acá tenía un programita. Era un programita pequeño. Me parece que está ahí arriba en el Drive, jóvenes. Denme un segundo que creo que lo tengo acá. Es para ejecutar esas pequeñas cosas. Ah, sí, lo acá, Flash Player. Sí, es este. Entonces voy a coger estas cosas que les voy a prestar. Esto que está acá para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Ah, acá ya está. Ah, sí, acá está. Entonces yo voy a abrir acá precisamente esa ubicación. ¿Cierto? Entonces, ¿para dónde me fui yo? Vamos a abrir ese primero. Entonces, ahí vamos a revisar. Esto es lo que está pasando. Si se dan cuenta, entonces esto es una transferencia de archivos. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces, eso es normal. Ahora revisemos otra transferencia de archivos. Miren lo que está pasando acá. Eso sucede cuando en este caso este dispositivo está agobiado. Porque se le están enviando muchos datos y él no puede confirmarlos.
Luego, ¿qué viene a continuación? A este dispositivo, pues, se le envían datos y confirma los que supuestamente él recibe. Él recibe, confirma, recibe, confirma. Ahora, básicamente, vendría la disposición de este. ¿Qué pasó? A este nunca le llegó el dato, porque este nunca lo va a confirmar porque nunca lo recibió. Entonces, ¿qué va a pasar? Le toca seguir y reenviar y reenviar y reenviar y reenviar y reenviar. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues puede pasar esta. Este envía el dato, pero a este lo recibió, este envió la confirmación, pero a este nunca le llegó. Entonces, este le tocó seguir enviando y a este le tocó seguir enviando. Viene otra situación similar en la cual, por ejemplo, pues este envió este dato y este esperó que este le llegara algo, pero nunca se confirmó. ¿Qué sucedió ahí? Nada. Existen otras situaciones, por ejemplo, en este caso, como esta. Este envía el dato, este nunca recibió. Vamos a mirar otra, ¿cierto? Creo que esta, me hace falta. Este envió esta, este contestó, nunca recibió. Miren bien. Creo que ya la había abierto, pero abrámosla de nuevo. Es esta. Este envió datos, envió datos, envió datos, envió datos. Fíjense que entonces obviamente se van confirmando por el grupo de datos enviados. Este envió 3, confirmaron 3. Envió 3, confirmaron 3. Entonces resulta que ahí pues se va a revisar qué va a pasar. Han pasado cosas en las cuales pues algunos datos se envían, pero no todos se confirman, si se dan dando cuenta, ¿no? En este caso, y se le está solicitando, obviamente, al dispositivo que confirme todo lo que es válido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este le está pasando exactamente lo mismo. ¿Ya? Este envía 3 datos, este le confirma los que supuestamente él puede confirmar. Entonces, todo este tipo de situaciones que ustedes están viendo son las que precisamente se involucran en la comunicación de datos, y es lo que estamos diciendo acá. Entonces, en este caso, posiblemente, nosotros tenemos implementaciones de la ARQ comparada y espera, el ARQ con vuelta atrás, y el ARQ con rechazo selectivo, que es la retransmisión selectiva. Entonces, en este caso, en el ARQ comparada y espera, una estación transmite una trama, espera la recepción de esa confirmación, y si la trama recibida está dañada, pues no la confirma. Entonces, el transmisor, ¿qué hace? Utiliza un temporizador. Si no se recibe ninguna confirmación, antes de que el temporizador expire, entonces se reenvía la misma trama. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Si esa confirmación se deteriora, el transmisor pues no la va a reconocer. Entonces, el transmisor de todas maneras va a reenviar la trama de datos y va a aceptar las 2 copias de la misma trama, obviamente, y va a evitar que haya un problema en caso de que tenga que mirar una confirmación diferente de la otra. Más o menos es como el hecho de que se haya cortado el flujo de información en algún punto. Ahora, el problema de esto es que es sencilla, pero no es eficiente. Esos son los calificativos que se le pueden dar a esto. El ARQ con vuelta atrás N, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues está basada en sistemas de control de flujo mediante ventana deslizante. La ventana deslizante es la que de pronto le dice uno al receptor, mire, ajústese para que usted me entienda lo suficiente de lo que yo le estoy diciendo. Ahora, el problema es que mientras usted, o sea, el problema no, mientras no hay errores, va a estarse confirmando tramas recibidas como es habitual, ¿cierto? Pero si obviamente la ventana comienza a manejarse dinámicamente o a extenderse o a encogerse, entonces van a darse las posibilidades de que se tengan que aparecer los errores y detectarlos. Entonces, en este caso, aunque aquí hablan de enviar confirmaciones negativas, realmente confirmaciones negativas no existen, sino que no se confirman. Entonces, el problema es que en este tipo de situaciones se descartan todos los datos y todas las que supuestamente en este caso se han mandado con posterioridad. O sea, ¿qué quiere decir?
Usted manda un dato y es considerado malo de ahí en adelante hasta que supuestamente se confirme que todo está bien. Eso es supuestamente el ARQ con vuelta, con el ARQ con vuelta atrás n. Entonces, aquí por ejemplo está el algoritmo. El receptor detecta el error en la trama I. El receptor envía un rechazo a la trama I. El transmisor recibe el rechazo a la trama I. El transmisor debe retransmitir la trama I y todas las posteriores. El ARQ con vuelta atrás n con trama perdida. Dice, la trama I se pierde. El transmisor envía la trama I más 1. El receptor recibe la trama I más 1 fuera de la secuencia. Entonces, como ve que están fuera de secuencia, el receptor le dice rechazo su I. O sea, la trama I menos 1. El transmisor vuelve a la trama I y vuelve a retransmitir. O sea, hasta que las cosas no queden bien, no seguimos hablando. Así debería ser en la vida real. ¿Usted está hablando con alguien? ¿Usted me está entendiendo? Sí. Sigamos hablando. Entonces yo sigo hablando. ¿Usted me está entendiendo? No. Entonces me voy a devolver y vuelvo a empezar hasta que usted me entienda. ¿Me entendieron? Se parecen a ustedes, ¿no? Y está la trama perdida, en este caso, ¿cierto? El mismo concepto. Entonces, digamos que si la trama ahí se pierde y no se envía ninguna otra trama adicional, entonces, si el receptor no recibe nada y no envía ni siquiera ni confirmaciones, ni rechazo, ni nada, entonces siempre van a haber, en este caso, mecanismos de temporizadores que van a expirar y están constantemente vigilando esta situación. Entonces, el receptor va a estar constantemente vigilado, además de que el transmisor se dé cuenta de estas cosas y va a interpretar en ese caso siempre estas situaciones como situaciones anómalas. Como son anómalas, entonces tiene que volver a comenzar a retransmitir las tramas que sean necesarias, ya, en este caso. Ahora, pues ahí obviamente van a darse cosas. Por ejemplo, digamos que la confirmación está dañada. O sea, porque es que la confirmación también es un dato que hay que recibir. Entonces el receptor recibe la trama sub I y envía una confirmación I más 1 que se pierde, que se daña. Entonces las confirmaciones son acumulativas porque hay que estarlas contando. Por lo que entonces en ese caso esas confirmaciones van a estar fuera de secuencia y están asociadas precisamente a la existencia de verificación con temporizadores. Como no son iguales, en este caso, entonces los temporizadores del transmisor se van a expirar y se va a transmitir en ese caso confirmaciones, ¿cierto? Con un bit que va a estar establecido, digamos que de pronto de forma errónea. Entonces ese procedimiento se puede en este caso manipular de forma tal de que uno lo pueda ajustar y llevarlo específicamente hasta que llegue un reinicio. Este es de pronto el algoritmo. O sea, usted se va a devolver el número de veces necesario hasta donde le digan que están bien los datos. El ARQ con rechazo selectivo, pues obviamente se denomina retransmisión selectiva y las tramas que se retransmiten son aquellas que están, son aquellas que para las que se recibe una confirmación negativa. ¿Eso qué quiere indicar? Pues que el receptor acepta las tramas posteriores y las almacena en la memoria temporal. Y va a minimizar, como dice allí, las retransmisiones. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente esto necesita de recursos de memoria bastante grandes y obviamente pues el transmisor no es algo tan simple. Tiene que implementar funciones de pronto en este caso que vigilen la comunicación que sean lo suficientemente complejas. O sea, en otras palabras, si vamos a implementar un mecanismo de estos, tenemos dos vías. O usar estructuras de hardware o usar estructuras de software o de hardware y de software que van a involucrar en ese caso un costo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? Bueno. Está desconectado el mundo porque está caído WhatsApp. Bueno, entonces hablemos ahorita de lo que son el control de enlace de datos, en donde pues hay que tener una disciplina de línea, un control de errores y un control de flujo. Para el control de enlace de datos, pues sí, obviamente estas cosas tienen significancia porque la disciplina de línea coordina el sistema de enlaces, la especificación de las relaciones, el control de flujo pues coordina la cantidad de datos que se pueden enviar antes de recibir un reconocimiento, y el control de errores significa corrección y detección
de errores que permiten informar al emisor de las tramas perdidas o los datos dañados. Entonces, la coordinación del enlace que busca. O sea, cuando se está coordinando un enlace, pues sirve para que supuestamente quitemos conflictos, en este caso, de las estaciones, sobre todo en la base del establecimiento, ¿cierto? Entonces, hay dos métodos básicos para esto. Hay un método que se llama, en este caso, el ENQACK, o sea, solicitud y reconocimiento y sondeo y selección. Entonces, este tipo de cosas se utilizan precisamente en esos tipos de dispositivos, en la manera de establecer los enlaces para que ustedes se vayan dando cuenta en los sistemas digitales, y ellos intercambian datos constantemente todo el tiempo. Por ejemplo, la coordinación del enlace intercambia 5 tipos de datos. ¿Cuáles son? Las inquiry, o sea, quiere decir que estamos buscando el receptor disponible, hasta 3 intentos, el acknowledge, el no acknowledge, los datos y el EOT. Entonces, en este caso, pues aquí más o menos, como eso se llama una carta de secuencia de mensajes. Aquí yo tengo un host y aquí tengo otro host. Entonces, ellos están estableciendo un sistema que es orientado a conexión. Y es en este caso un sistema de 3 vías. Aquí se está estableciendo, en esta parte de acá, para que se den cuenta, aquí se está estableciendo el enlace. En esta parte se está haciendo la comunicación de los datos y por acá se está finalizando el enlace. O sea, tiene 3 vías en este caso. Es un sistema orientado a conexión. ¿Ya? Entonces, además de eso, pues fundamentalmente, pues también pueden haber estaciones importantes y secundarias. Entonces, por ejemplo, una estación importante, una estación primaria, gestiona el flujo de la información. Está en ese caso manejando una estación secundaria, que normalmente está plegada a la estación primaria o importante. ¿Ya? Entonces, por lo general, allí se intercambian 3 tipos de tramas entre lo que son estaciones primarias y secundarias en un sistema de manejo de comunicación de datos. Entonces, por ejemplo, se les envía, por ejemplo, tramas de selección, tramas de confirmación y tramas de datos. Entonces, aquí tienen ustedes, por ejemplo, la interconexión de una estación primaria con 3 estaciones secundarias en un sistema de comunicación sencillo. Entonces, por ejemplo, ¿qué está haciendo esta? Está enviando selección, señales de selección a las estaciones secundarias. Normalmente la estación primaria le habla a la secundaria, no las secundarias a la primaria, porque es jerarquía. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, esa estación primaria puede establecer nexos con las estaciones secundarias, y si, por ejemplo, se está buscando una secundaria que quiera transmitir, la estación primaria, ¿qué hace? Pues manda señales de sondeo. Y obviamente, pues en este caso puede tener datos y tramas de no confirmación y envío de datos. Entonces el intercambio pues va a acabar la temporización en un momento determinado. ¿Qué es necesario para que esto pase? Pues que se intercambien señales para eso, como el EOT. Entonces, aquí está, por ejemplo, un proceso de sondeo. Este envía sondeo a los datos, a las estaciones secundarias. Entonces, en ese sentido, se va a dar cuenta quién está presto a recibir información. ¿Ya? Y eso se va a dar en una ventana de tiempo, ¿no? Porque es que esto es consumible en el tiempo. O sea, constantemente una estación primaria siempre está verificando a las estaciones secundarias. ¿Ya? Como pueden ver. Entonces, posiblemente van a haber estaciones con las cuales no haya comunicación. Quiere decir que no están conectadas, asociadas, pero no están operativas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces hablemos de control de flujo. Yo estoy haciendo control de flujo, pero ustedes dicen que pueden con todo, ¿no? En este caso. Entonces, ¿el control de flujo para qué sirve? El control de flujo pues va a asegurar que la entidad emisora no sobrecargue las entidades receptoras. O sea, en otras palabras, previene el overflow de los buffers de recepción. Entonces, nosotros podemos en este caso manejar un control de flujo que básicamente tenga en cuenta unos conceptos de gestión del grupo, en donde esto se cimenta bajo el uso de 2 técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Parada y espera y ventana deslizante. ¿Cómo funciona cada una? Pues el parada y espera es el mismo stop and wait. Eso es un protocolo que es normalmente
simplex, es ideal, tiene buffers infinitos, es de construcción sencilla, impide pues que se use ineficiente, hace que no use uno ineficientemente los enlaces, se hacen mejoras al protocolo simplex en este caso, ¿sí? Y aquí tenemos una muestra de esto, precisamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí no estamos comunicando en este stop and wait, digamos que cosas a corta distancia, esto está a kilómetros. Entonces, por ejemplo, aquí estamos enviando datos que supuestamente en el tiempo, eso se pueden demorar un cierto valor, ¿sí? En este caso, ¿qué quiere decir? El tiempo que se demora en salir un dato desde este punto y volver a él llegando a este punto son más o menos 50 milisegundos. Y revisen ustedes y verán. O sea, el tiempo que se demora en establecerse precisamente una comunicación. Miren que acá se envía un dato y nada más, en este caso, ¿sí? A los 20 milisegundos, está recibiendo el dato y apenas está enviando la confirmación. O sea, en ese orden de ideas, ¿en qué momento estaría presto este extremo de enviar de nuevo el siguiente dato? Él estaría presto de nuevo de enviar el siguiente dato, no inmediatamente, ¿cierto? Sino a los 10 milisegundos para poder enviar los datos. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, estos mismos que están acá, que aparecen en estas ventanas, fueron los mismos que les mostré ahorita acá, ¿no? Fueron los que salieron aquí, precisamente. Que son estos de aquí. Entonces, que son básicamente que abren, pues, estos pequeños ejercicios, ¿no? En este caso. Entonces, ahí está, por ejemplo, que se están enviando grupos de datos y se confirman, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas, hola? Profe, Señor. con respecto a los tiempos de los que estaba hablando en la presentación, Ajá. eso depende del medio de transmisión, de todo. También. A ver, vamos a partir de algo. Pues resulta que en las redes y en las telecomunicaciones y en la comunicación de datos y en los sistemas digitales existen tiempos que son de referencia. Entonces, yo por ejemplo le digo a ustedes, bueno, voy a activar un temporizador a ver quién me contesta. Entonces yo cada vez que pregunto, ¿entendieron? Activo un temporizador de 5 segundos. Si en 5 segundos, 10 segundos, nadie ha preguntado nada, entonces quiere decir que yo tengo que entender que ustedes entendieron, porque es que ustedes son al revés de los dispositivos de redes y de los dispositivos de comunicaciones. Entonces, en vez de decir, sí, entendimos, se quedan callados creyendo que uno entiende que ustedes no entendieron y realmente sí entendieron. ¿Sí me entienden? Espero que me entiendan el juego de palabras. El hecho es que, en este caso, esos tiempos, algunos son de referencia. Yo, por ejemplo, le digo el retardo de la red. El retardo de la red puede definirse en este caso por la disposición de lo que es la velocidad en ese sentido de cómo responde una interfaz. Eso tiene que ser en este caso medible en tiempos. Pero pues los temporizadores están allí referenciados para considerar en qué momento esos dispositivos se pueden en ese caso agobiar. Digamos que los temporizadores allí, a usted le dicen, mire, usted tiene temporizadores de 10 milisegundos, pero usted todos sus datos le están llegando a los 20. ¿Eso qué quiere decir? Que es que usted tiene problemas. Entonces, en este caso, esos tiempos pueden ser evitables en ese orden de ideas, porque si a usted le dicen, si usted tiene problemas a los 10 milisegundos, pero no a los 20, entonces, ¿de quién es el problema? Y las comunicaciones y las transmisiones siempre van a ser así. Entonces, ¿de quién es el problema? De quien cree que está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, volverlos más lentos y pasar de 10 milisegundos a 20 milisegundos. Entonces, si en 20 milisegundos las comunicaciones son normales, entonces es preferible pasar más lento y seguro
que más rápido y sin pasar. Por ejemplo, si, no sé si me entienden todos allá. Los temporizadores normalmente son valores de referencia. Por ejemplo, a usted le dicen, usted tiene que demorarse 50 milisegundos. Si se demora 40, quiere decir que el temporizador no se agotó. Pero si se demora 50 segundos y se agotó, y se le agotó, y usted se demoró 60, entonces ¿de quién es el problema? Entonces ya el problema es de la fuente que supuestamente cree que sí está funcionando bien. Entonces eso habría que ajustar ese tipo de situaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, normalmente los tiempos de espera se marcan como referencias. ¿Está claro? Ok. Eso está básicamente montado desde allá. Por ejemplo, ahora lo que yo les mencioné a ustedes, ¿no? Una ventana deslizante ajusta la forma en cómo supuestamente alguien tiene que entender. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, listo, ustedes no me están entendiendo a la velocidad que yo estoy explicando las cosas, entonces voy a ir más lento. Entonces, yo prefiero pasar más lento con seguridad que más rápido sin tener certeza de que entendieron. Porque realmente lo que estoy haciendo es haciendo una cosa que se llama bajando la velocidad de flujo de emisión del flujo de información y teniendo en cuenta que eso se llama también control de flujo. ¿Quedó claro? Bueno, además de eso, pues hay otras cosas importantes acá, ¿no? En este caso. Entonces, las ventanas mínimas, por ejemplo, son calculables. Para un 100% de ocupación, en este caso, en ambos sentidos, supuestamente se mide con esta ecuación. Entonces, donde W es el tamaño de la ventana. Este tau es el tiempo de propagación, supuestamente. B es la velocidad de la línea y T es el tamaño del frame. Entonces, supuestamente ese sería el tamaño de ventana ajustable. Entonces, ¿qué se puede mejorar acá? Entonces, el tiempo de propagación es imposible, pero la velocidad de la línea de pronto sí se puede elevar. Y obviamente, pues el tamaño de frame sí se puede en este caso ajustar. Entre más pequeño de pronto en este caso, miren lo que está sucediendo acá, más alto es el asunto. O sea, quiere decir que frames muy grandes, ¿qué le pasa a la ventana? Más pequeña, ¿no? Y frame más, o sea, el asunto es supuestamente considerar que esto es lo evidentemente amplio como para considerar una ventana lo suficientemente paramétrica. Entonces, acá esos protocolos de ventana deslizante son como los anteriores, ¿no? De retroceso N, de repetición selectiva. Y ese tamaño de esa ventana, cuando es retroceso N, ¿uno qué hace? Uno le dice al número de secuencia dónde está y le va quitando de a uno para saber dónde uno se encuentra con estas secuencias. ¿Ya? En este caso, eso es uno de esos ejemplos en ese sentido. Aquí tenemos varios de ellos, como pueden apreciar. Entonces, aquí, por ejemplo, se están enviando grupos de ventanas que se supone que están confirmándose en este caso, ¿sí? Donde, en ese sentido, digamos que si se llegase a enviar un dato donde tenga errores, pues supuestamente lo que está obligado a esto es de revisar qué se puede seguir haciendo de ahí en adelante para que en este caso, pues, se recupere el error. Si se ha marcado de dónde está el error, entonces uno puede hacer, por ejemplo, un mecanismo que se llama retroceso N. O el anterior, o otro de estos mecanismos que se llama repetición selectiva. Este es otro de esos mismos, ¿no? Son de los mismos flash que les mostré ahorita. Entonces, la ventana deslizante, ¿cómo trabaja? Pues supuestamente a usted no le mandan de una sola trama o de un solo estructura de datos. Le mandan grupos de datos, ¿cierto? Todos estos grupos de datos involucra que quien los está recibiendo los confirme, ¿cierto? Y para que de ahí en adelante se puedan seguir transmitiendo. Entonces, el acknowledge no solamente se da por un solo dato, se puede dar por grupos de datos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos está pasando acá. ¿Está claro? Para la ventana deslizante. Entonces, esa ventana, aquí tenemos un ejemplo de una ventana deslizante. Miren que ustedes que acá se está confirmando con un valor 4 y se continúa desde allí, en este caso, ¿sí? Entonces siempre se tiene en cuenta el valor de confirmación y ese valor de confirmación hace parte de los conteos que se están llevando a cabo acá. ¿Está claro? Para lo que es el concepto de la ventana deslizante. La ventana deslizante es chévere, ¿no? Por ejemplo, acá en este gráfico ustedes pueden apreciar
que ella se va moviendo de izquierda a derecha. Entonces, eso sirve para hacer control de flujo. Entonces uno va como de A3, de A3, de A3, de A3, de A3. Entonces uno puede expandir la ventana deslizante si ese es del caso, ¿ya? Normalmente, pero también uno la puede encoger, pero lo que considerablemente se hace es realmente una ventana deslizante extenderla, ¿no? ¿Ya? Para mejorar la recepción de las tramas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, yo creo que eso es como más o menos todo lo que hemos estado viendo hasta acá. Vamos a revisar otros conceptos acá de las ventanas deslizantes, que obviamente pues no estaban dentro de la presentación, pero ustedes tienen que tener en cuenta de que las transmisiones hoy en día para enviar datos digitales son desde dos puntos de vista, son transmisiones asíncronas y síncronas. Entonces, por ejemplo, en una transmisión asíncrona, los bytes se envían en forma independiente y obviamente pues cuando de pronto en este caso uno considere que la línea está lo suficientemente apta para enviar los datos. Y están síncronos, en este caso, las transmisiones, cuando obviamente los datos se envían sin separaciones entre los bytes. Obviamente en este caso hay que tener en cuenta una señal externa que ayuda a revisar el envío de los datos. Entonces, las transmisiones asincrónicas son muy diferentes de las sincrónicas, ¿no? La diferencia no es que sea una sincrónica o otra sincrónica, sino que la una se referencia con base en algo, la otra no. O sea, se hace recepción para supuestamente tener en cuenta esto. En las transmisiones síncronas y asíncronas, pues se tiene en cuenta, desde ese punto de vista, en ese caso, un parámetro que se llama la VER. Es la tasa de errores de bit, o los bits erróneos o los bits transmitidos. Supuestamente, una VER, en este caso, es del tamaño de 10 a la menos 6. O sea, ¿qué significa esto? Que hay un bit erróneo por cada 1.000.000 de bits transmitidos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces miremos valores de VER, supuestamente. Las fibras ópticas, pues tienen una VER de 10 a la menos 12. Las redes LAN tienen una VER de 10 a la menos 8. Los enlaces telefónicos, el ADSL, pues tienen una VER de 10 a la menos 5. Y las redes celulares GSM, por ejemplo, tienen una VER de 10 a la menos 5. Una VER mayor a 10 a la menos 5. Entonces, digamos que miren y dense cuenta lo que supuestamente pues es realmente, en este caso, confiable. Profe, Señor. ahí se vería claramente el ejemplo que dices de que como hay menos fiabilidad en la señal, pues entonces la velocidad se disminuiría, ¿no? Por eso... No, es que eso sí es claro. Por ejemplo, el ejemplo que me dices que se supone que, a ver, supongamos que estamos hablando de un entorno de medios compartido, ¿dónde cree usted que hay más ruido? Pues hay más ruido aquí, que aquí, que aquí, que acá. Yo puedo, por ejemplo, evitar el ruido aquí, ¿cierto? Pero aquí es como muy difícil, ¿no? Entonces, es que el medio obviamente involucra procesos y apariciones de errores, ¿cierto? En este caso. En cambio, pues en una fibra óptica realmente pues hay errores de 10 a la menos 12. Para que haya un error en fibras ópticas, pues es raro, ¿no? Tienen que estar abiertas o dañadas las fibras. De hecho, sí, eso que usted dice es muy cierto. ¿Preguntas? ¿Cómo se especifica el tamaño de una ventana? Miren bien acá, por ejemplo. Supongamos que aquí ustedes, en este caso, les dicen la ventana mínima para 100% de ocupación es la que llena el hilo de datos en ambos sentidos más 1. Entonces se supone que aquí tienen en este caso 2 por el tau por b sobre t más 1. Digamos que la velocidad en la línea son 64K. El tau que se está usando para esto es de 20 milisegundos. Los bits supuestamente son 640 bits, que es el tamaño de la trama. Se mide en bits. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de la ventana? Entonces, seguramente habría que hacer en este caso una relación matemática. Ya sería multiplicar a 2 por este en 20 milisegundos por, en este caso, 64 kbps sobre t, en este caso. Entonces, ahí están haciendo más 1, ¿no? Finalmente. Entonces, no sé si esto, pues, amerite hacer la operación.
pero pues es válido, ¿no? Entonces, digamos que vamos a hacer las operaciones. Vamos a multiplicar a 2 por, ¿quién es B? B es 64, en este caso. Entonces ahí cerramos y vamos a multiplicar por, no, perdón. Entonces, aquí vamos a multiplicar ¿cómo es la cosa? A 20 milisegundos. Entonces 20 por 10 a la menos 3. Entonces no, este no es así. ¿Cómo es la cosa? 20 por 10 a la menos 3. No, pues este es más fácil. Es así. ¿Listo? Entonces, este por uch, me estoy enredando. Es 10 a la menos 3. No, estoy enredando, jóvenes. Menos 3. Listo. Se lo vamos a multiplicar por 64 kbps, ¿no? Entonces son 64 por 1000, ¿no? ¿Listo? Hasta ahí vamos. Esto, pues obviamente, vamos a ver, es lo que nos de ahí, esto por 2, ¿no? Por 2. Esto dividido 640, ¿no? Más 1. ¿Sí les dio a ustedes lo mismo que a mí? ¿O no? Eso dio, es que una ventana de 5. Jóvenes. ¿Y si me siguen o no? Momento. No, no da lo mismo, ¿no? Es 20 por 64 por 2. ¿Nada? ¿No les ha dado? Bueno, entonces, a ver, este con este se cancela y queda 20 por 64. 20 por 64. ¿Sí? Luego esto se divide entre 640 más 1. Pero realmente no da esta ventana de 5, ¿no? No sé, aquí como que hay un error. ¿Está A claro? mí me da 5. ¿A usted da 5? A Sí, ver. profe. A ver, entonces yo veo que estoy mal. Entonces sería 20 por 64, ¿cierto? Claro, es que a mí me falta Falta multiplicar Tao. por 2, espérate un segundito, dividido 640, ahora sí, más 1. Qué pena contigo. Es que ya es de pronto que no queremos pensar.
¿Está claro? Por ejemplo, acá hay una palabra de 4 bits. Mire, estos son ejercicios, ¿no? Cálculo de los valores de paridad. Entonces, ¿cómo se calculan los valores de paridad? No se les olvide, supuestamente. Y están ubicados de cierta forma, ¿no? Para que en este caso se vayan colocando los valores de paridad aquí, aquí y acá, de acuerdo a esta condición, ¿cierto? Y para que obviamente las palabras codificadas se puedan enviar. Y verificar precisamente si hay errores o no. Si no, en ese caso, pues determinarlo. Esos son básicamente como ejercicios. En este caso, aquí por ejemplo, hay propuesto un ejercicio. Dice, si se ha de transmitir con protocolo HLC la cadena de bits, esta que está acá, diga qué cadena se transmite realmente. Entonces vamos a ver. Esta primera se transmite. No tiene errores. Si se supone que en este caso, vamos a revisar un poquitico las cosas. Si nosotros vemos que aquí hay un 0, 1, 1, 0, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Y ese supuestamente sería, en este caso, aquí tendría que estar ese 1. ¿Eso qué indicaría para nosotros? ¿Ya? ¿Cuántos bits hay aquí? Tenemos 3, 6, 8. 3, 3, 6, 8 en cada uno de ellos. 3, aquí tenemos 7. Entonces el asunto es que tenemos que revisar qué condiciones se tienen que tener en cuenta para poder que esto sea manejable. Esto no es manejable cuando, por ejemplo, las palabras no son múltiplos entre sí. Porque si son palabras que no son múltiplos entre sí, recuerden una cosa, hay que coger bit a bit la estructura de la información, no byte por byte. ¿Ya? ¿Está claro para allá? Bueno, entonces en este caso dice acá, por ejemplo, un pequeño problema, ¿no? Aquí tenemos un enlace que tiene esta velocidad, una fibra óptica que tiene obviamente la disposición de enviar señales de esta manera. Hay un protocolo que se llama HDLC, en este caso. Hay que verificar que se utilice la técnica de retroceso N con un tamaño de ventana de 7, con tramas de 1 KB. Entonces, calcular supuestamente la distancia máxima para conseguir el 100% de ocupación. Ese sería un problemita. Dice acá, para 100% de ocupación, hay que tener tramas para llenar el hilo en ambos sentidos, en este caso, más 1. Entonces, esto equivale a decir que son 3 más 3 más 1. Entonces, una trama de 1 KB en una línea, ¿cuánto se va a tardar? Entonces, miren cómo se calcula. En este caso, 1 KB son 1024 por 8 sobre 2048, que en este caso es el enlace que se tiene, o 2.048. Se demora cada dato 4 milisegundos. Entonces, para enviar 3 tramas, en este caso, ¿cuánto se tiene en cuenta? Pues serían 3 tramas por 4 milisegundos, serían 12 milisegundos. Y si se supone que son, en este caso, obviamente, de acuerdo a una velocidad por la fibra óptica, si tenemos el tiempo y obviamente la velocidad, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Pues básicamente vamos a encontrar la distancia recorrida. La distancia recorrida entre ambas partes iría a ser la mezcla de este factor con este factor para que nos dé un valor de 2400. Bueno, entonces aquí más o menos está como el gráfico para que lo van entendiendo, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que se van unos grupos de tramas de un lado, que está acá en el transmisor, a un lado que está acá en el receptor. ¿Preguntas para ustedes? Jovencitos. Bueno, son sencillamente ejercicios aplicables a esto. Por ejemplo, es fácil, de hecho es fácil, por ejemplo, cuando ustedes les dicen cuál es la ver real de un sistema. En este caso, vamos a parar aquí ya. Yo creo que es suficiente información. ¿Cuál es la ver de un sistema? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es revisar sobre qué está montado el sistema. Y a partir de allí caracterizar. Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces uno de ahí en adelante puede comenzar a determinar qué posibles errores puede encontrar. Bueno, yo creo que puedo dejar hasta ahí hasta el momento y agradezco mucho la participación de ustedes el día de hoy.